solamente para los vecinos y vecinas de Villa Honor Galvez, sino para toda la región. Entonces, nos propusimos seguir trabajando este tema, decirles y comentarles y hacer un poco de historia, cómo venimos trabajando. Yo, en su momento, siendo subsecretario de Gobierno, junto con el gobernador en su momento, Antonio Bonfatti, en ese momento habíamos presentado en el 2015 aproximadamente un decreto de protección de la reserva. En ese tiempo venía con algunos intentos de algunos proyectos privados de generar una bajada náutica en su momento, y por el gran trabajo, bueno, que ahora en forma organizada tienen los amigos de la reserva, ya con una asociación, y sumar a esto también al trabajo de muchos vecinos y vecinas, fundamentalmente de la isleta. La veo también acá Graciela, que es una gran impulsora en la defensa de la reserva. Marcelo, nuestro guardafauna, Javier, también muchos vecinos y vecinas de la ciudad haciendo una gran defensa de lo que significa esta reserva. Después tuvimos otra oportunidad también de declarar la reserva con un proyecto también presentado en la Cámara de Diputados, también por Antonio Bonfatti en su momento, con media sanción en diputados, pero no pudimos tener la misma suerte en la Cámara de Senadores. Y les decía, volver a insistir con este tema. Son temas que tienen que tener agenda constante, de que tienen que tener, más en estos tiempos que estamos, en estos tiempos de pandemia y de qué vendrá después. Y este qué vendrá después tiene que ver mucho con la defensa que hagamos del medio ambiente. Por eso, y en este sentido, propusimos generar esta charla virtual, sumar a amigos y amigas a este conservatorio, que tiene como principal lema la defensa de la reserva de Villa Honor Galvez, pero hablar un poco de la situación de la biodiversidad en general y la protección del medio ambiente. Por eso, bueno, en este sentido quería, presentarlos a los profesionales y amigos que nos van a acompañar hoy. Que por un lado, Graciela Clicaico, hay un sonido ahí pero va bien. Vuelvo a insistir, Graciela Clecailo, que también nos va a acompañar el día de hoy, César Masi, Damián Lescano y Andrés Ciara. La idea un poco que los escuchemos. Florencia planteaba que cada uno de ustedes puede ir haciendo preguntas a través del chat que tiene el sistema. La idea que los expositores pueden estar haciendo un máximo de 10 minutos, y a partir de, una vez que hagamos el cierre, nos ponemos las preguntas que cada uno de ustedes viene haciendo. En primer lugar, voy a presentar a Graciela. Muchas gracias, Graciela, nuevamente por haberte sumado a esta iniciativa. Graciela es doctora de agronomía, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en el área de Ecología y Biología de la Conservación. Trabaja en investigación de ecología vegetal en la Acuña Boscosa santafesina. Así que Graciela, muchas gracias y tenés la palabra. Bien, muchas gracias, buenas tardes a todos. Nosotros armamos una presentación en conjunto con Damián, así que Damián Lescano va a compartir la pantalla y vamos a mirar algunas diapositivas y a conversar un ratito. Mientras eso sucede, me gustaría, reitero el agradecimiento al conversatorio. Les agradezco a todos la presencia y si queda algo por conversar al final, leeremos las preguntas.
Para comenzar entonces a hablar de la reserva y el cuidado activo de la biodiversidad, que fue el tema que nos reunió en el conversatorio, me gustaría hacer algunas consideraciones respecto de qué herramientas tenemos para conservar la biodiversidad y haciendo el foco específicamente en nuestra reserva, en la Reserva Natural de Vida Gobernador Galvez. Pasamos de a mí. Bien, ¿cuáles son las estrategias de conservación que tenemos? Hay distintos puntos de vista respecto de qué estrategias de conservación son las mejores a la hora de conservar biodiversidad, pero sin dudas hay muchísimo consenso respecto de que la forma más efectiva de protección de la biodiversidad es la conservación de los sitios y la implementación de áreas protegidas, o sea, la conservación in situ, la conservación en el lugar en donde está presente la biodiversidad. Esto es un consenso bastante aceptado. Pasamos, Dami. Y ahora, ¿cómo hacemos para conservar áreas naturales protegidas en nuestro país? Bueno, en nuestro país el marco legal implica, desde la Constitución Nacional del año 1994, que los recursos naturales le pertenecen exclusivamente a las provincias, a cada uno de los estados provinciales. Es decir, que cada uno de esos estados tiene el dominio de los recursos naturales, y esto también tiene que ver con las áreas naturales protegidas, o sea, cada una de nuestras provincias tiene el dominio también sobre las áreas protegidas. Por eso es de suma importancia pensar y trabajar en la legislación de las áreas naturales protegidas como una de las herramientas básicas de la protección de la biodiversidad, y un derecho que tenemos todos los ciudadanos también. Pasamos. Ahora, uno podría preguntarse por qué conservar la diversidad biológica. Hay una primera aproximación que para mí es una de las más interesantes, que dice que todas las especies tienen el derecho intrínseco a existir. Entonces, esta puede ser una primera visión respecto de por qué conservar la diversidad biológica, pero también podemos pensar la respuesta a esa pregunta desde un punto de vista más utilitario, si se quiere, que tiene que ver con que nuestra vida depende de la vida en el planeta, y que la presencia y la conservación de la biodiversidad garantizan la provisión de bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas. Y seguramente todos acá podemos pensar en numerosos bienes y servicios que nos brindan los ecosistemas en general y nuestra reserva en particular. Entonces podemos hablar del valor cultural. Para todos los habitantes de la ciudad, la reserva tiene un valor cultural muy importante. Podemos hablar del rol que cumplen este tipo de ecosistemas en la regulación de inundaciones, en la provisión de recursos genéticos, en la polinización, que uno podría pensar a la polinización como un evento que solamente involucra a las especies silvestres, y sin embargo, muchos de los alimentos que consumimos dependen de la polinización, que es un servicio ecosistémico. Podemos pensar también en la regulación del clima, en la provisión y purificación del aire y del agua, en la formación y la fertilización de los suelos, y por supuesto en la belleza escénica. Muchísima gente visita áreas naturales protegidas por el placer de disfrutar de la belleza que nos brinda este paisaje. Pasamos, Dami. Entonces, bueno, si pensamos en por qué conservar la diversidad biológica, cómo lo hacemos en particular en nuestra reserva. Y un poco como antecedentes al proyecto de ley del que hablaba Esteban, la ciudad de Galvez tiene una ordenanza del año 2018, hay una ordenanza previa, pero a mí me gustaría mencionar esta, porque tiene unos objetivos bastante claros, que es la ordenanza 2541 del año 2018. Esa ordenanza le da nombre a la reserva y le pone ya una categoría, que es la de Reserva Natural Manejada, Santuario de Flora y Fauna, Vida Gobernador Galvez, y dentro de sus objetivos plantea la protección del hábitat de numerosas especies de flora y fauna características de la región, plantea la necesidad de trabajar en forma conjunta con la comunidad educativa, reforzando conceptos como biodiversidad, desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente. Plantea la necesidad de promover la investigación y la relación con la comunidad científica, con la comunidad académica, y plantea generar nuevas oportunidades para el municipio en materia medioambiental, turística y recreativa. Para mí esto es
fundamental. ¿Y cómo hacemos para llevar eso a cabo? Bueno, hay dos ideas que son importantísimas: conocer por un lado y dar a conocer por el otro. Entonces, cuando hablamos de conocer, hablamos de la necesidad de establecer un registro de todo lo que hay en la reserva. Cuando hablamos de bienes y servicios que nos brinda la reserva, bueno, ¿cómo sabemos que nos brinda esos bienes y servicios? Porque tenemos que conocer qué tiene la reserva. Tenemos que conocer la flora y la fauna de la reserva. Y por otro lado, eso no se puede agotar ahí, sino que tenemos que también darlo a conocer. Tenemos que abrir la reserva a los habitantes de la ciudad y a los habitantes de la región, porque en realidad la reserva es estimada y brinda bienes y servicios a todos los habitantes de la región y no solo a los habitantes locales. ¿Pasamos, Dami? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a ver en las próximas diapos qué hemos hecho hasta ahora y qué estamos haciendo. En el que hemos hecho hasta ahora me parece importante mencionar un proyecto de extensión que se realizó con sede en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, pero también con la participación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades del Estado. Entre las ONGs figuran El Paraná no se toca y el Taller Ecologista, y participó también el Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo. Ese proyecto fue dirigido por los doctores Claudia Alzugaray y Rodrigo Freire, y como parte de lo que hicimos con ese proyecto de extensión, primero que nada ampliamos el inventario que estaba realizado, que se venía realizando hasta el momento. Hay muchísimas plantas que hoy están formando parte del herbario que tiene el Museo Provincial de Ciencias Naturales, y se realizó una importante campaña de visibilización hacia la comunidad. La Asociación Amigos de la Reserva tenía una muestra fotográfica itinerante que ya había recorrido muchos lugares hasta ese momento, y con el proyecto siguió recorriendo algunos lugares. Entonces, ahí en imágenes vemos un poco de lo que fue mostrar la reserva en Rosario, donde quizá no se conocía tanto, en un evento que se realizó por el Día de los Humedales, y en el mes de octubre del 2018, en un evento en el Parque España. Así que bueno, trabajamos también en darla a conocer, en esto de dar a conocer que mencionaba antes. Si pasamos, Dami, vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco de qué estamos haciendo ahora, y dentro del qué estamos haciendo ahora hay un punto que para mí es importantísimo, que son las visitas a las escuelas de Villa Gobernador Gálvez. En este punto están involucrados muy especialmente Damián Lescano y Florencia Ansaldi, que vi que estaba participando también de la reunión. Ellos estuvieron visitando junto con otras personas, pero ellos dos estuvieron casi siempre ahí poniéndose al hombro las visitas, visitando las escuelas de la ciudad y mostrando la reserva a la gente de la ciudad. Y esto es fundamental, porque hay una conocida frase que dice: no se ama lo que no se conoce. Entonces, bueno, darla a conocer, mostrar lo que hay y mostrar cuáles son los beneficios de tener una reserva en la ciudad es una parte importantísima y un primer paso muy importante a la hora de protegerla y de conservar la biodiversidad local. ¿Pasamos, Dami? No solo dimos a conocer, o no solo se da a conocer la reserva en el ámbito local a la gente, a los estudiantes de las escuelas locales, primarias y secundarias, sino que también se realizan presentaciones en congresos científicos. Entonces, ese dar a conocer tiene dos componentes: un poco mostrar a la comunidad local la reserva, y mostrarlo también a la comunidad académica, y poner en discusión dentro de la comunidad académica y dentro de la comunidad científica la biodiversidad que tenemos presente en la reserva. La reserva ha viajado un poco por todo el país en diversos congresos a lo largo de estos años. Ahí hay algunos trabajos, pero hay muchos más que han sido presentados. Y si pasamos a la siguiente, lo otro que queríamos mostrarles de qué estamos haciendo para dar a conocer la reserva tiene que ver con la realización de una tesina de grado de una estudiante de la licenciatura en Recursos Naturales, Sofía López, que trabaja con Damián y conmigo realizando la caracterización y el diagnóstico de la reserva. Y esto, nuestra intención, quizá un poco ambiciosa, es que la información que se genere con la realización de esta tesina de grado sirva para cuando tengamos que empezar a pensar en un plan de manejo para la reserva. La sanción de una ley implica que después haya que empezar a trabajar un plan de manejo. Bueno, tenemos la reserva, le damos una categoría de protección, y ahora
¿cómo hacemos para seguir adelante? Esperamos que la realización de esta tesina nos sirva o les sirva como insumo a los responsables de llevar adelante ese plan de manejo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, para darle pie a que hable Damián, a mí me gustaría destacar la importancia de la Asociación Civil Amigos de la Reserva de Vida Gobernador Gálvez. Y me gustaría destacar esa importancia porque, como decía Esteban al principio, creo que es fundamental que los vecinos se hayan involucrado en la necesidad de conservar, que hayan valorado en un primer momento la reserva, y creo que sin la existencia de la asociación civil hoy no estaríamos acá. Y muchísimas de las cosas que se han hecho y de las cosas que se están planificando para la reserva no se hubieran realizado sin la asociación civil. Así que con esto le doy paso a Damián. Muchas gracias. Bueno, Graciela, muchas gracias. Y la verdad que también agradecerte, hacerme recordar que está dentro de mis apuntes la ordenanza municipal dictada en el 2018, que también nos da un paraguas en esta instancia municipal de proteger en sí la reserva. Bueno, ahora, como decía Graciela, vamos a nuestro segundo exponente, que es Damián Lescano. Es licenciado en biotecnología, fue técnico acuarista en el acuario del río Paraná, es uno de los impulsores de la Asociación de Amigos de la Reserva Natural de Villa Galvez, de la cual es actualmente su presidente, y donde, como decía Graciela, se lleva a cabo una cantidad de labores de concientización, que, como siempre decimos, lo que no conocemos no alcanzamos a amarlo, a quererlo. Así que esta difusión de actividades que están haciendo desde el comienzo los amigos de la reserva hace que querramos cada vez más este hermoso lugar que tenemos, vuelvo a insistir, los villavolvenses. Así que bueno, Damián, muchas gracias también por participar y adelante con tu exposición. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Esteban por esa introducción y gracias Graciela también. Bueno, ya en una continuación de lo que se venía hablando, quería contar un poquito de historia de cómo llegamos hasta acá. Bueno, la reserva en sí tiene una historia que empieza en el año 95, cuando las tierras se municipalizan y afortunadamente se crea esta ordenanza que no tenía ningún tipo de regulación, no decía nada, pero la nombraba como reserva ecológica, y eso dio pie a que por lo menos se conservara el espacio sin cambiar de uso. Por ahí la falta de normativa hizo que no hubiese un plan, se plantaran por ahí especies exóticas como para querer embellecerlo sin pensarlo demasiado, pero bueno, garantizó que ese lugar sigue existiendo, y es lo más importante. A lo largo de ese tiempo hubo muchas iniciativas para mostrarla, hacer visitas, más que nada con el foco puesto en la cascada del arroyo Saladillo, y había un camino por el que se hacían visitas para ver la cascada, pero realmente no se le dio mucha importancia a la naturaleza alrededor, más allá de su importancia ecológica. Hay un montón de actores involucrados a lo largo de ese tiempo también para evitar que ese lugar se dejara de existir como reserva. Muchos están presentes ahora en esta charla también. Y bueno, llega un momento en el 2015, en el segundo trimestre del 2015, que junto con César Masi veníamos recorriendo los alrededores de Rosario buscando sitios naturales para básicamente juntar semillas de plantas nativas, que estábamos los dos en eso. Y bueno, resulta que damos justo con una iniciativa para mostrar la reserva frente a una iniciativa privada, frente a una iniciativa de privatización. Ahí, junto al guardafauna Marcelo Rodríguez, el grupo que
que se encuentra en ese momento hace una primera recorrida por dentro de la reserva, y realmente con César no lo podíamos creer, estábamos totalmente estupefactos de la naturaleza que había ahí, y que no había información en ningún lado acerca de eso. No había ni publicaciones más técnicas, ni información en una página de internet, nada, no había absolutamente nada sobre ese lugar, y a partir de ese momento nos quedamos con la idea de hay que conocerlo, hay que recorrerlo, aunque sea para nosotros. Esos meses seguir un montón de eventos más, situaciones que seguramente van a nombrar también Esteban y los demás expositores, de otros intentos de segmentar la reserva y privatizarla. Y bueno, y terminó dando la formación de un grupo autoconvocado con el objetivo de frenar esas iniciativas. Ese mismo año, el 2015, también la gestión del gobierno de Bonfatti termina sacando el decreto de la reserva hídrica de las cuencas del Saladillo y de Pavón del Sauce, que le da un estatus dentro del sistema provincial, más allá de que no haya podido salir una ley que lo ratifique, y eso realmente bajó todas esas iniciativas de privatización. Así que a partir de ese momento se la empezó a ver de otra manera. Y bueno, a lo largo de estos 5 años ha sido muy tortuoso el camino, con muchas idas y vueltas. Hemos hecho un montón de cosas, como las que se enumeraron recién con Graciela. Yo ahí destaqué la ordenanza del 2018, que nos sentamos con el concejal Carlos Dolce a redactarla, y realmente fue hasta una sorpresa que haya podido salir. La verdad que en el momento que se trató no teníamos fe de que pudiera aprobarse, y ahí salió y nos da un marco para seguir trabajando futuro. Y bueno, y ahora llegamos al 2020 consolidando un grupo como asociación civil, que recién estamos cayendo de la herramienta tan potente que es para poder organizar muchas cosas y seguir trabajando para la protección de este sitio. Y bueno, y también incluyo dentro de este año, de forma optimista, el proyecto de ley de Esteban, que esperemos que se pueda aprobar. Bueno, la Reserva Natural Manejada, Santuario de Flora y Fauna, Villa Bernardo Galvez, realmente es un sitio único en el sur provincial, y no quiero dejar de marcar eso. Es un entorno natural rodeado de urbanizaciones, que lo hace sorprendente en ese sentido. También es uno de los últimos relictos de algún tipo de ambiente que por ahí se pudo ver en las costas de los arroyos o del Paraná. En algunos lados se lo nombraba como talar de barranca, se lo puede ver como un bosque parecido al Espinal, pero dentro de la región pampeana es algo, más allá de que no es un bosque antiguo, la mayor parte es un bosque que se regeneró las últimas décadas, conserva una característica muy natural que no se ve en otros sitios. Cuando uno va al campo, va a la costa de los ríos, encuentra una cantidad de especies exóticas invasoras dominando el paisaje. Y acá, si bien están presentes, no están en ese nivel de dominación que se ve en otros lugares. Lo cual hace que encontremos un montón de especies que en otros lados se han vuelto escasas, raras, algunas que no estaban por ahí documentadas para esta zona, y hasta algunas especies que son consideradas raras en esta zona, las encontramos de forma abundante ahí. Y bueno, y quería enumerar algunos casos destacados. Primero de flora, hay un árbol que se llama sombra de toro, típico del Espinal, por ahí es más conocido en las sierras de Córdoba. Es un árbol muy, muy curioso, que las hojas son muy duras, con 3 espinas en cada punta de los ángulos que tiene. Árboles que crecen muy lento y que
sabemos que hay algunos en la zona, en la costa del río Carcarañá, pero realmente es muy raro esta zona, y hay algunos ejemplares bastante viejos, probablemente de los pocos árboles que tengan varias décadas. También una presencia de grandes algarrobos, que es un árbol emblemático de la Argentina y con infinidad de usos, desde alimenticios, la madera, una importancia ecológica también destacada, y que se ha talado de los ejemplares de toda la zona, salvo en una región cercana a Puerto Gaboto, que quedan algunos bosques, hay muy pocos ejemplares en el sur provincial. Bueno, las orquídeas de talar, que son orquídeas terrestres que están asociadas a esta clase de bosques, si bien no es ni una especie amenazada, ni sumamente rara, acá en la reserva tenemos una abundancia que sorprende. Algo parecido pasa con una enredadera que se llama flor de pitito, que está también muy asociada a los talares de Barranca, y en provincia de Buenos Aires es como una especie que se la trata de conservar especialmente. Hay también alguna publicación de Brasil que la considera una especie amenazada, pero bueno, acá en la reserva está cubriendo absolutamente todo, a un punto muy llamativo. Es una especie que la parte aérea crece en invierno y se seca en verano, eso es curioso. Tiene unas flores que atraen mucho a los picaflores, y además tiene un tubérculo que es comestible, que en Brasil se lo explota como alimento. Así que es una curiosidad para destacar. Después en la fauna tenemos algunos casos destacados. Primero de todo quiero nombrar algo, por ahí no es muy popular, pero hay una especie de pequeña tarántula, que la llamamos tarántula enana porque en comparación con el resto de esa familia es muy chiquita, que encontramos una población completa en esta reserva, y resulta que es una especie que no estaba documentada para la provincia de Santa Fe. Digamos, la aracnología en Argentina le falta mucho camino por recorrer, pero de cualquier modo fue sorprendente encontrar una especie que no estaba citada en la provincia. Es una especie rioplatense, digamos, que está en Uruguay y algunas provincias del litoral argentino, pero no estaba documentada en Santa Fe. El lobito de río es un mamífero acuático considerado amenazado de extinción, una especie protegida en la provincia. Hemos tenido pocos avistajes, esta vez que está la fotografía y los guardafaunas tuvieron otro avistaje más, pero bueno, es destacable que en el arroyo Saladillo, en una zona urbana, lo podamos encontrar. La lagartija verde en realidad es un animal común, pero está muy asociado a pastizales naturales que desgraciadamente en la zona han ido desapareciendo con la tecnificación de la agricultura, y mucha gente cuenta que cuando mostramos las fotos, mucha gente dice, cuando era chico las veía en mi pueblo, en mi barrio, y hoy no se ven más, por la modificación del ambiente, más que nada. Si bien no es una especie amenazada ni nada. Y algo parecido pasa con esta ave, la reina mora grande, que es un ave que está bastante asociada a esta clase de bosques, y entonces, por un lado, la pérdida de estos bosques espinosos hace que se vuelva rara en esta zona de la provincia, y por otro lado es una especie que tiene mucha presión de cacería de los jauleros para venderla como mascota ilegalmente. Y realmente, no solo que no las he visto como observador de aves en otra zona de la provincia, sino que, del Gran Rosario, digamos, sino que realmente es un ave común ahí, y me parecía que era para destacar. Bueno, y ya para ir terminando, quería como dejar una reflexión de por ahí un trabajo más allá de las acciones que se puedan mostrar. Digamos, hacer listas no es salir a pasear, porque un trabajo que venimos haciendo el grupo autoconvocado desde hace 5 años es hacer relevamientos de las especies, ver qué hay,
primero como una especie de hobby, de decir, bueno, hacemos una lista de los árboles que encontramos, de las aves que encontramos, después empezar a pensar de que eso necesita algún aval académico, y de ese modo llegamos a la UNR y el contacto con Graciela y con tantos otros que hoy participan de la asociación, así como también con el Museo Gallardo. Y bueno, tenemos relevamientos que no quiero dar números, por ejemplo, 146 especies de aves a la fecha. Por ahí los números son variables porque se van actualizando todo el tiempo y porque hay algunos registros que son simplemente fotografías que tenemos, como para decir, bueno, vimos tal cosa, pero queremos darle una formalidad desde lo académico e ir haciendo, así como los herbarios, inventarios más serios y tener documentado de que tenemos estas especies acá y por esta presencia de especies vale la pena conservar el lugar. Y yo creo que hay una deuda pendiente, sobre todo en el sur provincial, del estudio del ambiente, de la flora y la fauna, o si no es del estudio, es al menos de la accesibilidad del material para su divulgación, porque hay muchos trabajos que por ahí están guardados en una biblioteca y si no llegan a la gente, volvemos a la frase, no se puede amar lo que no se conoce. Y eso va no solo para la comunidad en general, sino que va para los gobiernos que toman decisiones y para la comunidad académica. Bueno, y queríamos terminar con esta frase del hijo de Juan Carlos Chévez, uno de los naturalistas más destacados de la Argentina, que no se puede dejar de nombrar en este ambiente como los músicos nombran a Pugliese. Y bueno, es una linda reflexión, si quieren la leo. Me miraba con una sonrisa, siempre me miraba así últimamente, y se esmeraba en transmitirme que la mejor forma de vivir era ser y tener buenos amigos, no buscar aplausos, aportar lo mejor y ayudar a los demás, no enojarse o ponerse triste por mucho tiempo. Y recordar que la vida tiene vueltas, que a veces largas e incomprensibles, pero después, solito, todo se acomoda. Y que si uno es positivo y quiere hacer el bien, se puede hacer milagros. Lo dijo el hijo de Carlos Chévez, de Juan Carlos Chévez. Bueno, Damián, muchas gracias. La verdad que muy bueno, la exposición y la reflexión final. Me parece que es un lema que tiene la asociación de acá en adelante. Gracias. Así que, bueno, para seguir con los expositores, bueno, ahora nos toca, o les toca el lugar a César Masi, quien, bueno, él se define en su Twitter como un naturalista del alma. Nosotros, un poco a César lo conocemos y, bueno, hemos venido trabajando con él. César viene, bueno, es viene de la informática, y nosotros lo referimos, hicimos una presentación como que encontró una semilla, hizo crecer un árbol y desde entonces se dedicó a eso. Su pasión por las plantas nativas y las aves, y también dedica gran parte de su tiempo a la preservación de la Reserva Natural de Villa Honor Galvez. Así que bueno, César, gracias también por sumarte a esta iniciativa, a seguir poniendo en agenda la defensa de la Reserva de Villa Honor Galvez. Adelante, cuando quieras. Bueno, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que soy un gran agradecido a haberme podido meter un día ahí adentro de la reserva, porque fue el inicio de un cambio de vida importante, de abandonar una profesión, de iniciar otra, de volcarme completamente a tratar de observar y comprender la naturaleza, y después de ahí, con los amigos de la reserva, estuvimos luchando mucho tiempo. Fue una oportunidad para mí muy grande
de poder crecer en el naturalismo, por así decirlo, y bueno, después abandonar la informática y poder dedicarme a esto. Y si bien los chicos ya hablaron bastante de la reserva, quería irme un poquito más arriba a la cuestión de la naturaleza provincial, porque, bueno, creo que hay una deuda pendiente de los santafesinos como sociedad, de poder acercarse a comprender el paisaje, ¿no? Gran parte de los problemas que tenemos en la reserva de Villanueva de Galvez es que la gente pasa por ahí y ve yuyos, ve un baldío, ve un terreno abandonado, y no pueden terminar de comprender lo que es una parte importante del paisaje provincial. Así que le quería compartir una breve presentación, que la hice en medio de las corridas, para referirme un poquito a esto. Dígame si se ve. Bueno. Perfecto. ¿Listo? Bueno, lo principal es que yo siempre me pongo a pensar, y esto es un punto de vista muy personal, de una persona que recorre cuando puede la provincia tratando de buscar un yuyo, un bicho, un pajarito, en cualquier rincón, en una banquina, en un bosque, en una plaza, en un parque. Yo creo que cuando salimos de la ciudad, y sobre todo la gran mayoría de la gente, la que vive en ciudades, en la Argentina el 92% de la población vive en ciudades. En Santa Fe ese porcentaje no cambia mucho, y cuando salimos de la ciudad lo que pensamos que es Santa Fe es esto. Es campo, vacas, puertos, ciudades, y vamos a buscar a otras provincias, a disfrutar del paisaje de otras provincias cuando lo tenemos en la nuestra. Yo creo que la gran mayoría de los santafesinos, salvo los que viven en el norte, que es el lugar un poco más rico paisajísticamente, vemos de esta manera la provincia. No la vemos de otra forma. No imaginamos una provincia con bosques, una provincia con una riqueza impresionante de fauna. Vemos esto: vacas, soja, puertos, campo. Pero Santa Fe es una provincia muy biodiversa. La cruzan 5 ecorregiones: la ecorregión pampeana, la del Espinal, el delta isla del Paraná, el Chaco húmedo y el Chaco seco. Y Santa Fe no solo tiene vacas y sojas, sino que tiene grandes pastizales, un montón de lagunas, un montón, bosques de barranca, algarrobales, quebrachales, bosques mixtos, selva en galería, palmares, humedales enormes, muchos ríos, arroyos, cañadas, de todo tiene Santa Fe. Santa Fe tiene más de 400 especies de aves, creo que ese número está un poco más arriba ahora, casi 2.000 especies de plantas según el libro de Pensiero, 90 mamíferos, 81 especies de reptiles, hay un montón de cosas acá. Es la 6ª provincia con más riqueza florística, o sea, con más riqueza de flora. Y tiene 700 kilómetros sobre el río Paraná. Eso es un montón de biodiversidad, un montón. No solo tenemos un montón de bosque, sino que esos 700 kilómetros arriba hay de todo ahí. ¿Y qué hacemos para cuidar todo eso? Bueno, tenemos el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y hay muy poca información, al margen del libro de corregiones de Biasati, que creo que estaba por ahí, si no me equivoco, pero uno ve el libro, ve la información que hay en la página de la provincia, es todo muy distinto. Según el libro hay 16 áreas protegidas, había 17 y una se fue al Parque Nacional Isla de Paraná, Isla de Santa Fe. Algunas son de dominio privado, otras son de dominio público. Está el corredor biológico de la autopista, que es algo fantástico. Es algo realmente fantástico poder preservar una autopista enorme de Rosario a Santa Fe como un corredor biológico. Soy un fanático de cada vez que voy para allá, de poder ver el cambio que se va aconteciendo en la autopista, de pasar de ser banquinas con soja a tener sectores, pequeños bosquecitos o sectores de arbustales, de chilcales. Y hay 3 reservas hídricas: Carcarañá, el Saladillo y el Arroyo Pavón del Sauce.
En la página de la provincia, por ejemplo, la reserva hídrica de Carcarañá ya no está, desconozco por qué. Después tenemos 2 de reservas de la defensa, que dependen del ejército y de convenios con parques nacionales. 3 sitios Ramsar, el más conocido es Jaucanigás, que es, digamos, lo que está de moda ahora. También el Delta del Paraná y el humedal de la Laguna de Melincue, otro lugar muy lindo. Un parque nacional, el Parque Nacional Isla de Santa Fe, que todavía no está abierto al público. Un montón de reservas municipales y privadas que no están listadas en la página. Y según los datos del gobierno nacional, tenemos protegidos por áreas naturales el 6,75% del territorio. Creo que la que más tiene protegido es Misiones, que tiene más del 30%, y eso nos pone en el puesto 18 de 24 provincias. Podría ser mejor. Algunos ambientes, por ejemplo, no están representados en las áreas naturales que tenemos, y bueno, eso es una deuda pendiente. Tenemos 2 monumentos naturales, el Aguaraguazú, que estuvo tan de moda en estos días, con animales que se han escapado a las ciudades, posiblemente producto del mascotismo, de alguna tenencia ilegal, y el venado de las Pampas, al cual ninguno de los dos lo he podido ver, así que son cosas realmente escasas. No son muchas las personas que han visto estos 2 bichos. Y creo que hay 4 propuestos más, que son el cardenal amarillo, el oso hormiguero, y 2 más que no recuerdo, pero están ahí en la lista. Y tenemos reservas urbanas. A la izquierda está la Reserva Natural de Villa Manuel Gálvez, una foto aérea que es la mejor foto aérea que hay de la reserva, porque realmente se aprecia la magnitud del bosque en medio de 2 ciudades que juntan 1.300.000, 400.000 personas. Y puse la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria en Santa Fe, porque es la que, yo no la conozco personalmente, pero he visto fotos, y tiene muy buenos senderos y muy buena cartelería. Es una reserva chiquita, no tan grande como la Reserva Natural que queremos tanto, pero está bien puesta a disposición del público. Después está Isla del Sol en Villa Constitución, y hay algunas más. Y yo acá veo como que tenemos algunos problemas. Los primeros es que hay poca información sobre las políticas de conservación. Seguramente se hacen, pero no están disponibles, no están en ningún lugar para consultarlas, ni para que los amantes de la naturaleza podamos saber qué es lo que se está haciendo como política de conservación en la provincia. Después hay muchísima dificultad para legislar sobre áreas naturales. Lo sabemos nosotros con la reserva, y lo saben seguramente también los interesados en la reserva hídrica del río Carcarañá, que se presentó 3 veces, y las 3 veces perdió estado parlamentario. Nosotros, como parte de la reserva hídrica del Arroyo Saladillo, la reserva de Villa Manuel Gálvez perdió estado parlamentario ya 2 veces, lo mismo que la del Pavón, que bueno, no hay mucho sitio ahí con movidas populares para aprovechar. Después hay falta de presupuesto y falta de personal dedicado. Nosotros tenemos un sistema de áreas protegidas con un montón de reservas, pero muy pocas tienen personal, y no es un personal que esté dedicado. Y tampoco hay guardaparques. Tampoco tenemos una guardia ambiental que se dedique a controlar, por ejemplo, lo que es caza, pesca, que son funciones que hoy cumplen guardafaunas honorarios o los pumas, pero no es una policía exclusivamente dedicada a eso. Yo creo que es una deuda que tiene Santa Fe, porque Santa Fe tiene muchísimo territorio, es imposible controlar algo con personal honorario que por ahí está atendiendo un negocio, tiene su ocupación y tiene que salir corriendo para hacer un procedimiento. Sobre las áreas naturales protegidas hay mucha falta de información. Al margen del libro de Ricardo, que está muy bueno y yo lo tengo acá al lado, uno busca fotos de las reservas, no están en ningún lado. Uno busca información sobre cómo llegar y tampoco está. Uno busca poder visitarlas y no puede. Eso es un combo que hace que las reservas estén ahí tiradas, por así decirlo. No están tiradas, pero no tienen acceso a la gente, y eso convierte la conservación en una aventura de algunos. Y es muy difícil realmente poder controlar todo un sistema natural de área protegida sin la gente, sin una conservación popular. Después también falta educación ambiental, porque todo esto se origina en la sociedad, y los chicos hoy no tienen la posibilidad de conocer los distintos rincones de la provincia. Entonces ahí hay una falta de educación ambiental muy grande, porque en mi trabajo he recibido muchísimas escuelas, y aunque cuesta creer, los chicos a veces no conocen un ceibo.
Y no es que me ha pasado una vez, me ha pasado un montón de veces. Y los pocos que conocen algo, por ejemplo, de aves, lo conocen porque su papá caza o vende pájaros. Lamentablemente es la realidad, es así. Y lo que también tenemos que hacer, es que es más o menos el objetivo de esta exposición, es que los santafesinos necesitamos redescubrir el paisaje. Como decía antes, la conservación tiene que ser tarea de todos, porque si es de unos pocos es muy difícil. Santa Fe tiene un territorio muy grande, y debería estar lleno de gente avistando aves y tratando de descubrir la naturaleza, pero lamentablemente no es así. Pensamos que Santa Fe no tiene todo eso, y nos vamos a buscar lo mismo a otras provincias. Esto también es Santa Fe. Y esto es lo más interesante, quizás lo que quería mostrarle en esta charla. Esto es todo Santa Fe. Miren lo que son los palmares del arroyo Calchaquí, o los palmares de Villa Guillermina. Son lugares paradisíacos. Realmente el que tiene la suerte de poder conocerlo se queda enamorado de este lugar. Yo la primera vez que vi un palmar en Santa Fe, se me caían las lágrimas, por así decirlo. Estaba enloquecido. Berna, que también tiene unos bosques con palmeras muy lindos, ahí cerca de Malabrigo, es una belleza. Y Jaucanigás, un humedal enorme, lleno de bosques, lleno de monos, hay hasta tucanes. Son lugares que a nosotros nos parecen lejanos, nos parece que no están en la provincia, pero están, forman parte de nuestro paisaje. Estamos por ahí alejados del norte, porque el norte siempre fue un lugar postergado, pero tampoco es una cuestión, nos queda más cerca que irnos a Mar del Plata o a cualquier lugar de Buenos Aires, o a Córdoba incluso. Uno de los lugares que más me encantó de la provincia, me iría todos los fines de semana si pudiese, la Laguna de Cristal, es un lugar realmente bellísimo. Nunca vimos tantas aves como vimos en ese lugar. Nos cansamos de hacer listado de aves con Damián y algunos compañeros más que habíamos viajado. Una mañana recorriendo la laguna es realmente una belleza, un lugar, una laguna rodeada de bosques, con muchísima biodiversidad, con guasunchos que salen por ahí. Nos decían que habían visto acá la guaraguazú por esta zona. Es un lugar realmente muy lindo, no queda muy lejos de Rosario. La estancia Las Gamas, los quebrachales hermosos, realmente bosques muy lindos. Y la que está al costado es la Reserva Isleta Linda, que es una reserva privada, donde realizan gran parte de las liberaciones de los aguaraguazú. Justo ahí el que se ve es una foto de una de las liberaciones de aguaraguazú que hizo la provincia, la Granja La Esmeralda, que la hizo ahí. Es un lugar realmente muy lindo. Los humedales frente a Rosario nos quedan acá cerquita nada más, si bien no son parte técnicamente de Santa Fe, los queremos como si fuesen nuestros, y en otras partes de Santa Fe el río es nuestro. Y miren lo que es esa cascada del Arroyo Monje, que no la deben conocer muchos, nos queda acá nomás, en el inicio del Espinal santafesino, miren qué belleza que es. O Melincué, uno de los sitios Ramsar que tiene la provincia, un humedal enorme con una población de flamencos realmente muy grande, o Añapiré, que está acá nomás también, muy cerquita, peleando también por ser reserva por ley. Son terrenos que pertenecen a privado y por ahí hay un poquito de lío para hacerlo, pero son sitios con una biodiversidad tremenda, el bañado del arroyo Saladillo Amargo, que está ahí al lado. El Bajo de los Leones, que no lo conoce casi nadie, es una laguna igual de grande que la laguna de Melincué, que está paralelo a la ruta 33, son como dos lagunas hermanas casi, y es la naciente del arroyo Saladillo, que termina en Villa Manuel Galvez, en la reserva. O sea, el arroyo Saladillo nace en el Bajo de los Leones. Es un lugar con muchísima diversidad de fauna, que cuesta mucho acceder porque los caminos son prácticamente intransitables, pero es un lugar realmente hermoso para conocer. O el mismo río Paraná, frente a Rosario, que tiene un montón de biodiversidad, eso que se ven en las fotos son nidos de biguá, al costado del puente de Rosario Victoria. Y todo esto trae oportunidades, principalmente con el ecoturismo, que es la única forma de sacar a los malos del juego. Digamos, siempre tenemos esta discusión cuando hablamos de la reserva, y cuando hablamos muchas veces de la conservación.
la conservación estricta donde no entre nadie, versus la conservación cuando la gente se apropia del espacio público o del lugar natural, porque cuando uno cierra un lugar, el malo, el cazador, el pescador, el que prende fuego, está siempre. La única forma de sacar a esa gente del medio es con los buenos, que son la gente que puede aprovechar el ecoturismo como una oportunidad para disfrutar de la naturaleza. Y esta es una forma que si conocemos el paisaje santafesino, si lo empezamos a valorar, lo empezamos a recorrer, empiezan a florecer las reservas y las iniciativas de ecoturismo, vamos a empezar a cuidar la biodiversidad. Si no logramos apreciar el paisaje, menos vamos a apreciar a lo que está dentro. Y esto puede generar un círculo virtuoso entre la conservación y las economías locales, porque el ecoturismo es una forma de dinamizar la economía de lugares que son muy postergados. San Javier, por ejemplo, San Javier, El Bes y Alejandra, son lugares que son muy ricos en flora y fauna. Pero varios me han comentado que lo que funciona ahí son el turismo de casa, que se hace siempre ahí por izquierda. Y me comentaba un compañero que tiene un campo en Alejandra que él quería hacer una iniciativa de ecoturismo y no podía porque el vecino traía gente a cazar. Entonces, por un lado no fomentamos el ecoturismo y por otro lado permitimos o se hacen estas iniciativas que son malignas para la naturaleza. Entonces, ¿qué oportunidad hay de reconvertir todo eso a algo mucho más sano, como ver naturaleza con una cámara o con un largavistas? Fomentar políticas productivas en armonía con la naturaleza. Bajar la carga de ganadería en el monte. Hacer sistemas silvopastoriles. Crear un circuito ambiental para que los más chicos puedan conocer la provincia. Mi profesor de gimnasia, que seguramente no me está viendo, me contaba que allá por la década del 90, con un grupo de profesores de educación física, estaban listando lagunas de la provincia y lugares para poder recorrer con los chicos. Después ese proyecto no prosperó, pero qué importante sería que los más pequeños, que los pibes, puedan recorrer el territorio santafesino, tener lugares con instalaciones, y poder aprender todo esto. Porque si hay alguna oportunidad de que podamos conservar la naturaleza, podamos conservar la biodiversidad, es con los más chicos. Y después, trabajar muy fuerte para reincorporar con todas estas cosas a nuestra identidad como santafesinos, todo este patrimonio natural que tenemos y que hoy lo desconocemos o lo miramos para el costado. Y quería cerrar con esta foto que es de mi pueblo, un pueblo hiperproductivo, totalmente dedicado a la agricultura, pero aún así, en estos pequeños lugarcitos, se ve las hojas sembradas ahí atrás, esta es una lagunita que queda a 2 kilómetros del pueblo. En esta laguna un día me encontré con una cantidad enorme de flamencos, y tengo en el pueblo listadas 160 especies de aves, en un pueblo que no tiene lagunas permanentes, que no tiene bosques, que no tiene grandes extensiones de pastizales naturales, porque está prácticamente todo volcado a la agricultura, y en pequeños parchecitos, en las banquinas, en una laguna que se forma por un exceso de agua, o en la costa de un arroyo, en la costa del arroyo Saladillo, que nos pasa acá al costado, o en la costa del arroyo del Sauce, que nos pasa un par de kilómetros para arriba, en esos lugarcitos muy chiquititos, pero que vale la pena conservar, se concentra gran parte de la biodiversidad. O sea que está todo ahí, pero está esperando que le demos un lugarcito, que no arrasemos con todo, que le demos un lugar para prosperar. Entonces le quería agradecer por darme este espacio para contar todo esto, y esperemos que desde las gestiones locales, desde los pueblos, de las ciudades, podamos encontrar estos lugares, estas pequeñas áreas naturales, para que la gente que por ahí que no tiene la posibilidad de recorrer grandes extensiones pueda presenciar de primera mano la naturaleza. Ciudadanos que contemplan la naturaleza son ciudadanos más sanos. Gracias. No, gracias a vos, César, la verdad que muy interesante cuántos lugares nos falta conocer y que, como vos decías, lo tenemos acá nomás, cerquita, pocos kilómetros para recorrer y tenemos unos paraísos formidables.
Hacías vos mención al corredor biológico de la autopista también, y lo veo acá también, lo tenemos a César Mackler participando, y que fue un gran impulsor en esta iniciativa, que uno ve, como vos decías, en tiempo pasado, más de 100 kilómetros a los costados en las banquinas con soja, y hoy recorremos este corredor te decía, más de 100 kilómetros, y uno ve una biodiversidad terrible, y fue políticas públicas ganadas en la preservación del medio ambiente. Creo que hay que seguir con estas iniciativas, y creo que lo que planteás vos, la síntesis de algunos problemas, son temas para seguir tratando. Creo que van a ser para futuras encuentros y charlas en el ámbito legislativo, y también en las políticas tanto provinciales como comunales, en la defensa del medio ambiente. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, César, por estas palabras. Gracias a ustedes. Y ahora, bueno, presentar al último expositor. Antes quería recordarles que una vez que termine Andrés Ciara, ahora lo voy a estar presentando, pero pueden ir haciendo algunas preguntas en el chat, que nos tomemos después que hable Andrés un tiempito para poder responder algunas preguntas. Yo ya me hice un machetito con una mía para preguntar, y así podemos hacer un ida y vuelta con los más de 80 participantes que tenemos, que me parece que es un éxito de haber puesto nuevamente en agenda de discusión lo de la reserva y la defensa del medio ambiente. Así que bueno, adelante el que quiere hacer algunas preguntas, está el chat del sistema abierto para poder ir haciéndola. Bueno, lo presento al último expositor, un amigo, Andrés Ciara. Andrés es doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador. Fue el primer director del Acuario del Río Paraná, una iniciativa de promoción científica y de apropiación social del conocimiento, con alto impacto en la conservación de los recursos naturales y en el desarrollo sustentable del ecosistema del humedal del Río Paraná. Es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, Andrés, bienvenido, muchas gracias también por participar, y adelante. Gracias, Esteban. La verdad que, bueno, un placer poder compartir esta charla y aprender sobre todo de César, Damián y Graciela. Bueno, son realmente los que conocen muchísimo la reserva. Yo cuando me dijeron, bueno, va a estar con Graciela, Damián, César, buenísimo, sumame, digo, bueno, pero yo no conozco la reserva, ¿de qué voy a hablar ahora? Pero bueno, la verdad que la charla de César me dio bastante pie también, un poco a mi presentación. Y así que, bueno, voy a enfocar un poco en el mismo sentido, tal vez desde otra perspectiva, literalmente hablando, la presentación. Sí, bueno, destacar, vamos a iniciar. Estamos. Destacar que, bueno, entre todos los impactos que tiene el ambiente en el ser humano y la conservación del ambiente, obviamente uno es la salud. No podía dejar de poner el coronavirus para hacer honor al momento ahí abajo, porque sabemos que es una enfermedad zoonótica, y la Organización Mundial de la Salud establece que, o estima que los parásitos humanos son el 60% de origen animal, y el 75% de las enfermedades emergentes son zoonóticas. Por eso la gran problemática sobre los virus y otras enfermedades que bueno, hacen el salto al ser humano y comienzan a infectar con diferentes impactos. Y esto es claramente causado por un contacto humano con especies salvajes que antes no tenían ese contacto con nuestra especie. Y esto es porque, bueno, el ser humano cada vez invade más los ambientes naturales y los modifica, y estos entran en desequilibrio. Entonces, la promoción de un medio ambiente sano guarda estrecha relación con
respecto al carácter sistémico de los ecosistemas que lo componen, y por supuesto debemos incluir al ser humano en esos ecosistemas. Y voy a empezar hablando un poco de algunas leyes que tiene Santa Fe, que ya extendió bastante César, y me gusta destacar también la ley del árbol, que creo que no la nombró, pero es una ley que fue implementada, publicada en 2019, inicio del 2019, y establece la necesidad y la obligación de la forestación a los productores, y también, entre otras cosas, que las municipalidades y comunas darán prioridad a los ejemplares de especies nativas de las ecorregiones donde se encuentran para la forestación de su espacio. Esto, bueno, César sabe mucho de los problemas y lo difícil que es implementarlo, pero me parece que son cosas que tenemos que seguir machacando, insistiendo desde cada uno de nuestros espacios. Y también la ley del árbol incluye los corredores biológicos en rutas y caminos, y para la promoción y la concreción de estos corredores, que evidentemente son una herramienta fundamental para el aumento de la biodiversidad, sobre todo en el sur de Santa Fe, que es el espacio donde más extensivo ha sido la eliminación de los ambientes naturales, porque es la zona agraria del núcleo por excelencia, y bueno, evidentemente esto implicó que toda la pampa húmeda ha sido utilizada para el cultivo. Los corredores biológicos ya lo estuvieron nombrando, pero es un espacio que es refugio de vida silvestre y de regeneración de la biodiversidad, y el concepto general es que permite la movilidad de las especies naturales. Ahí justamente tenemos una foto de los yuyos, como decían antes, en la autopista Rosario-Santa Fe, que reemplazaron a las hojas, las banquinas con soja. Esto es muy interesante. Yo, bueno, después voy a mostrar la imagen y voy a referir un poco a otros comentarios también que dijo César. Respecto a los corredores biológicos, me parece interesante que en Santa Fe se promovió la implementación de un sistema reticulado para la conservación. Esto está obviamente en el libro de las ecorregiones, estoy citándolo de ahí, la conservación de la diversidad biológica, y se manifiesta territorialmente en el sur provincial, ¿no? Justamente por lo que decía antes. Entonces, en lo que hace al corredor norte-sur, sur-norte, que es formado por el río Paraná, en el caso de la autopista, y luego tenemos transversalmente los corredores de las reservas hídricas, del río Carcarañá, Arroyo Saladillo y Arroyo Sauce Pavón. La verdad que, bueno, yo cuando empecé a ver esto, digo, bueno, ¿cómo podemos empezar a cuantificar qué efecto ha tenido estos niveles de protección? Y la verdad que es muy difícil porque, como ya se ha nombrado acá, hay muy poca información sistematizada de esos impactos, muy pocos estudios. Yo, bueno, justamente César Mackler, que está también escuchando acá, estuve bastante en contacto intentando ver, pues sabía que había un informe de las especies que habían crecido en la autopista Rosario-Santa Fe. Nos costó muchísimo encontrarlo. Al final lo pudo encontrar César, pero implica solo especies vegetales. No hay ningún relevamiento de especies animales. Estoy seguro que en pequeños mamíferos, reptiles, insectos, etc., debe haber sido masivo el incremento, ¿no?, de biodiversidad en esos ambientes, que sabemos que además las banquinas con yuyos ayudan a la remisión de invasoras resistentes a agroquímicos, mejoran la polinización, etc. O sea que en realidad son ventajas para el sistema en su conjunto. Acá, bueno, esta es una imagen también del libro de las ecorregiones. Si se ve, están en rojo los arroyos, está el Carcarañá, está el Saladillo, donde se ve la transversalidad de esos corredores. Y acá yo lo que me puse a investigar un poco es, bueno, ¿qué pasó de 2003, 2005, 2007, 2010 hasta la fecha en vistas de Google Earth? ¿No? Una pequeña información, fíjense, esta es la autopista en el año 2005, y esta es hoy.
La verdad que es una imagen elocuente de la situación, sin llegar a hacer ningún estudio estadístico de la situación de biodiversidad en que tiene esa autopista. Estamos pensando, esos son aproximadamente 30 metros de ancho por 200 kilómetros aproximadamente de autopista. Si no nos podemos sacar cuenta, son cientos de kilómetros, de metros cuadrados y de kilómetros cuadrados de biodiversidad que se gana. Y también, bueno, dije, bueno, tal vez los espacios como el Saladillo, que están tan invadidos en los campos a su alrededor, no haya tenido ningún impacto la política de conservación. Y la verdad que me asombró, esto es aguas arriba del Saladillo, aguas arriba del... y aquí podemos ver cómo ha cambiado la estructura de todos los bordes, las costas, en algunas decenas de metros. Creo que se llega a ver bastante bien. Acá hay un acercamiento. Perdón. Esta me saltó. Bueno, hay un acercamiento de cómo se ha incrementado la vegetación. Sería muy interesante ver, bueno, qué especies están creciendo, qué biodiversidad se está ganando en todo ese terreno. Pero fue bastante contundente estas fotos aéreas. También me animé a hacer una captura de la reserva para ver, bueno, qué había pasado del año 2011 a hoy. La verdad que con satisfacción debo decir que el trabajo abnegado de quienes protegen la reserva ha hecho que sea muy escasos. Algo en la zona sur se ha construido, pero ha sido para mi satisfacción bastante bien conservada. Ahí está el Parque Sur también. Y otra cosa que me puse a observar es qué ha pasado en la zona del ingreso de autopistas a Rosario, que se eliminó el Gran Basural, que podemos ver ahí abajo un poco a la izquierda. No se haga mucho caso al color porque son dos momentos diferentes y evidentemente de sequía o diferente estado del terreno. No hay una gran invasión en las cercanías de todo ese espacio, pero lo que sí podemos ver es que se dibuja un corredor entre el ingreso a la autopista, todo el área verde, y el área de la reserva, con lo cual podríamos decir que este espacio, este corredor también es un espacio que merece ser conservado, porque si hablamos hay especies que necesitan recorridos, necesitan lugar para poder establecerse, y creo que en ese sentido es una buena posibilidad de ampliar y proteger todos esos espacios que poco a poco están siendo utilizados con otras funciones, ¿no? Como puede verse en esa imagen. Y por último, llamar la atención también, ya que bueno, seguramente hay gente que puede tener, como vos, Esteban, propuestas para llevar adelante la conservación de espacios naturales. Esta es las cercanías de la represa del Ludueña, y cómo en 10 años ha cambiado su conformación para el uso urbano, invadiendo, por supuesto, como es clásico, la urbanización es los espacios de la cuenca, que es lo que nos protege de las inundaciones, si bien esta represa retardadora, son espacios también a preservar. Hacia el norte está aún virgen, tal vez, o sea, hubo proyectos en ese espacio para hacer grandes parques. Creo que son espacios también para poder continuar generando reservas urbanas que mejoren la calidad de vida de la gente. Por último, ¿qué pasa con las especies animales en todo, ¿no? Porque es poco lo que conocemos. ¿Es posible generar proyectos de alto impacto en la conservación animal? El caso emblemático nuestro de Santa Fe es el del proyecto Yacaré, que se ha logrado recuperar una población local que estaba en remisión. Pero asimismo tenemos muy poca información de otras, y para no terminar sin hacer
algún aporte respecto a lo que yo estuve estudiando y continúo. Este es un trabajo en el caso de la biodiversidad y la abundancia de las rayas de nuestro río Paraná, que es una especie de muy poco conocimiento sobre su estado de conservación, y la que está abajo a la derecha es la raya de agua dulce más grande del mundo, que la tenemos en nuestra zona. De hecho, es un lugar de donde mayor, las lagunas frente a Rosario son la zona de captura y pesca más importante, también de la ciudad de Santa Fe, de esta especie, para pescadores deportivos que traen gente para pesca y devolución, y también para consumo. Hay poco conocimiento de estas especies, poco conocimiento de los riesgos que corren por sus características biológicas, y creo que también es una necesidad, más allá de las especies clásicas de pesca, como es el conocimiento de surubí, o en alguna medida de sábalo, en alguna medida de surubí, empezar a conocer un poco más de lo que pasa con nuestros ambientes acuáticos también. Así que, bueno, agradezco la posibilidad y espero que haya interesado y, bueno, pueda haber aportado algo en esta dinámica. Sí, Andrés, muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias a los cuatro, a Graciela, a César, a Damián, bueno, a vos mismo, Andrés, bueno, por el tiempo y dedicarnos, la verdad, que estos conocimientos a muchos que no estamos en la diaria, y la verdad que nos fortalece y nos enriquece el conocimiento y la riqueza que tenemos en la provincia de Santa Fe. Ahí quería ir trasladando algunas preguntas que nos están haciendo. Humberto, va más que todo para César y Damián, puede ser para Graciela también. Si hay algunas especies en la reserva, entiendo que es la de Villa Honor Galvez, que se consideran en peligro de extinción. Damián, ¿vas vos? De acuerdo, ahí voy. Bueno, para contestar con seguridad, especie considerada amenazada, el lobito de río que mencioné, eso seguro. Después, con las plantas hay algunas dudas. Por ejemplo, la que también nombré, la enredadera flor de pitito. Existen algunas publicaciones de Brasil que la consideran una especie amenazada, pero aparentemente acá en Argentina no. Se habla de que es una especie que está en disminución por la pérdida de hábitat, porque, digamos, crecen en un determinado ambiente que está desapareciendo. Y no estoy seguro respecto al algarrobo blanco, que creo que en algunas bibliografías lo citan como una especie de amenazada, o protegida al menos. A mí me gustaría añadir, perdón César, me gustaría añadir que el proceso de elaboración de listas rojas de especies amenazadas es un proceso dinámico. Entonces, en este conocer también es probable que a medida que se incremente el nivel de conocimiento de las especies presentes en la reserva, aparezca alguna que se pueda, o que merezca su inclusión en una lista roja de especies amenazadas. Entonces, es una información que está también en construcción, aparte de las que ya puede haber conocimiento. Perdón, César, te robé la palabra. Lo que quería agregar es que si bien no hay o no tenemos registro de especie en extinción, digamos, que ya hay una categoría, digamos, de vulnerabilidad avanzada, sí hay especies que hemos registrado en la reserva cuya aparición ahí no es frecuente y en cuanto a su distribución. Por ejemplo, Damián, ¿era el yal negro o el yal carbonero que estaba ahí? El yal negro, tuvimos un par de avistajes, que es una especie rara para la provincia de Santa Fe. Bueno, el yal negro es una, el picaflor cometa es otra, que llamó la atención de los amigos del Museo Ameguino, que en cualquier momento van a publicar ese registro en la página porque me contactaron el otro día. Ese registro también es llamativo.
Después también es llamativa la existencia del ñandubay ahí, porque estamos muy al sur, o sea, sería una distribución ya muy austral, pero bueno, eso es lo que quería agregar. Sí, del ñandubay no tenemos la certeza total de que haya, digamos, de que sea natural o que haya llegado por la acción humana, pero de cualquier modo es algo que vale la pena destacar y por lo menos prestarle atención. Bien. Le transmito a una amiga que me había acá anotado, un poco preguntarle a ustedes y también para que lo transmitan a los que nos están siguiendo. A través, si se da lo de la implementación de la ley, o sea, la ley 12.175, que es el sistema provincial de áreas protegidas, ¿qué grado de infraestructura se puede dar en el lugar para que pueda ser visitado por la ciudadanía, por vecinos, vecinas, alumnos? Si la ley nos permite o nos da esa posibilidad de poder generar alguna infraestructura para que tenga accesibilidad. Vos mismo, César, lo decías, que bueno, si sin poder conocerla, sin palparla, sin recorrerla, se hace muy difícil después salir a proteger la reserva. Me refiero a la de Villa Norgalves como en otras. Sí, lógicamente, senderos y cartelería en el marco de un plan de manejo que ordene por dónde va el sendero, hasta dónde llega y que no involucre daños a la conservación. Pero lo que quería agregar es que de cerrarla, digamos, de que la reserva quede cerrada, el pescador entra igual, el cazador entra igual, el daño de incendios sigue presente, y esto es en general en todos lados, es así. Yo lo hemos sufrido con mi ex compañero del Bosque de los Constituyentes también. A las partes donde no podíamos acceder, donde no había guardia, donde la gente no iba, la caza era frecuente, los incendios eran frecuentes, y el acceso, incluso para reparar todo ese daño, era frecuente. Era difícil, digo. Entonces, sí, lógicamente, cartelería, senderos, en algunos puntos clave, y mejoras en el acceso que ahí está dañado. No sé si los demás tienen a contar algo. Agustín, si quieren, que es un poco en el mismo sentido, pero lo plantea más en general, no específicamente a la Reserva de Villa Norgalves, plantea qué equipamientos públicos se pueden instalar para fortalecer el turismo. Creo que acá podemos hacer alguna comparación, y si ustedes tienen un mayor recorrido de otras, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino otras experiencias en otras provincias o en otros países, ¿qué política pública nos podemos dar para fortalecer el turismo? Yo no quiero monopolizar la charla, pero me gustaría simplemente acotar algo, porque si no después parezco un figuretti. En Uruguay tuvieron una muy buena experiencia que podría ser, por ejemplo, aplicable a nuestro norte. En Uruguay hay un lugar muy lindo, también muy poco conocido, que es la Quebrada de los Laureles, en Tacuarembó, por allá arriba, que no es el paisaje que uno está acostumbrado a ver de Uruguay, que creen que son todas playas. Bueno, esto es una parte más de sierras y de quebradas con mucha vegetación, y lo que hicieron ellos fue empezar a trabajar con la gente que vivía ahí, que se dedicaba mayormente a la ganadería extensiva, de baja carga, en pastizales naturales, pero que son los que conocían efectivamente el territorio y sabían dónde dentro de esa quebrada, que es un paisaje muy parecido a Iguazú, de piedras negras, con mucho bosque y ríos que corren por ahí adentro de las sierras, son los que conocían dónde estaban todas las cascadas, dónde estaban los árboles más viejos, por dónde se podían hacer senderos. Empezaron a trabajar con ellos y muchos empezaron a volcar y a hacer mejoras en sus estancias, en sus chacras, para recibir ecoturismo. Y pasaron de ser pastores a convertirse en guías. Yo tengo un amigo que trabaja con eso, el ingeniero Garruti, de Tacuarembó,
que tiene su chacra, también se dedica a ser guía, y realmente es una iniciativa que es buenísima. Se empezó a conocer una parte de Uruguay, por medio de política de la Secretaría de Turismo, del Ministerio de Turismo de Uruguay, no recuerdo qué es, y se empezó a conocer una parte de Uruguay que era desconocida, involucrando directamente a los pobladores locales. Eso a mí me pareció grandioso, siempre doy ese ejemplo. Es una política donde podemos sacar un ejemplo ahí. Sí, a mí me gustaría mencionar, agregar, me parece súper interesante lo que plantea César. Yo soy misionera de nacimiento, santafesina un poco por adopción, así que voy a traer un poco a colación algo de lo que sucedió en la provincia de Misiones. Con Damián mencionábamos a Juan Carlos Chévez, y a partir de la acción de Juan Carlos Chévez en la provincia de Misiones, se jerarquizó muchísimo el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia. Misiones tiene un corredor biológico y se jerarquizaron distintas reservas o distintas reservas de diferente grado de gestión o categoría de gestión, de manejo. Entonces, para mí esa es una política pública que resulta sumamente interesante en la conservación y que a la vez favorece el turismo. Si pudiéramos pensar a la provincia de Santa Fe, un poco como decía César, a partir de distintas reservas provinciales, reservas municipales, reservas privadas, reservas de gestión mixta o de categorías de manejo mixta, y a su vez que eso esté o vaya de la mano de jerarquizar el ambiente en la provincia, que en general en todos los estados, tanto el Estado nacional como el Estado provincial, cuesta mucho jerarquizar al ambiente. Para mí eso resulta en una política pública que termina favoreciendo no solo la conservación de la biodiversidad, sino también el turismo. Al menos eso pasó en la provincia de Misiones, y me parece que es un buen ejemplo a seguir, si se quiere, respecto de la conservación y el turismo, un poco de la mano. Sí, yo, digamos, como para aportar desde la experiencia, el ejemplo del acuario creo que es un ejemplo que la gente está necesitada de que haya propuestas de calidad respecto al ambiente natural que nos rodea. Que puede servir, no todo el mundo puede acceder, pero el uso de museos naturales, de acuarios zoológicos bien interpretados, etc. Nosotros tuvimos 350.000 personas en 2 años que visitaron, además de las escuelas, con un gran interés y también un flujo turístico muy importante para la ciudad. Entonces creo que el problema acá es la oferta y cómo se propone a la gente esa oferta, y no un problema de interés, ¿no? Creo que el interés de la gente en conocer su ambiente está y es muy marcado, y lo que necesitamos es generar una oferta adecuada para tal fin. Bien. Ricardo Biasati, que también lo saludamos y que gracias también por sumarse a esta iniciativa. Un poco nos plantea que por qué no insistir con el proyecto original que se había presentado en su momento de la protección de la reserva hídrica, cuando hablábamos del Saladillo, el río Pavón y incluía también el Carcarañá. No, decirte, Ricardo, que ese proyecto sigue teniendo media sanción de diputados, está todavía el proyecto en el Senado. Hemos enviado también la semana pasada con mi firma una nota a la Comisión de Medio Ambiente para que este proyecto sea tratado. Le queda todavía 2 años, 1 año y medio, perdón, para que pierda vigencia, así que vamos a seguir trabajando en ese proyecto que encuadra, entiendo, en general, y volcamos este proyecto, lo presentamos también la semana pasada, para puntualizar la defensa de la reserva, como un proyecto más concreto, más allá sin olvidarnos, por supuesto, y seguir insistiendo para que en Senado pueda tener la media sanción que falta del proyecto original. No me refiero original, sino el proyecto marco que establecía las reservas hídricas, tanto del arroyo Saladillo
como el río Pavón, como el arroyo Pavón, perdón. Mariano, no sé si, disculpen, ¿alguno quería hacer algún comentario específicamente de este tema? Por favor, Esteban. También de que resulta interesante el proyecto de ley propio de la Reserva de Gálvez, porque al darle otra categoría de protección, aparte de la reserva hídrica, nos da más herramientas de gestión puntual de la reserva de Villa Gálvez. Que por ahí lo que nos interesa es eso, de que se le dé un uso en particular, que toda la cuenca del Saladillo por ahí no la vaya a tener. Hablando de las visitas educativas, de que sea un sitio focalizado en la educación ambiental. Es así. Bueno, ya para ir cerrando, agradecerles a todos y a todas por este espacio. Me parece que hemos aprendido mucho de los 4 expositores que tomaron su tiempo para poder brindarnos conocimientos y cuestiones que no lo teníamos, como César planteaba, todos los recorridos de los paisajes y bueno, lo que significa para los villagalvenses la defensa de la reserva municipal. Así que seguramente nos vamos a encontrar con otros temas. César hacía también un planteo cuáles son los problemas, y me parece que ahí hay mucho para seguir trabajando, mucho para seguir encontrándonos, para seguir defendiendo el ambiente, y veo muchas también amigas y docentes que también nos va a dar de Villa Gálvez también para seguir intercambiando con ellas y con los alumnos y alumnas de la ciudad, para seguir defendiendo este gran pulmón verde que tenemos en la ciudad de Villa Gálvez. Así que nuevamente agradecerles a los 4 y agradecerles a todos los que se han sumado a esta linda iniciativa que nos propusimos. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por toda la invitación y la participación.